¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Martalín y estoy aquí en Sana y Hermosa la entrevista. Hoy estoy con el doctor Carlos Vázquez Vela, él es otorrino y nos va a hablar sobre las alergias y cómo podemos bajarle un poquito a esas molestias, cómo podemos tratarlas, cómo podemos sentirnos muchísimo mejor. Porque nos estuvo platicando ahorita ahora sí valga, en una plática muy interesante sobre una relación extraordinaria que no es nada agradable con respecto a la contaminación y las alergias que generalmente tenemos conocidas como rinitis. Así que de eso es lo que precisamente quiero que nos platiques, Carlos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, Marta, gracias por la invitación. Pues bueno, platicarles un poquito acerca de esto. Justo pues yo empezaría por definir un poquito el tema de las alergias. Las alergias es pues una enfermedad inflamatoria que pues justo inflama dependiendo el sitio de donde entre al cuerpo, pues lo va a inflamar. Es decir, si es algo ambiental, por ejemplo, pues va a causar un poquito de rinitis, se va a inflamar la nariz, vamos a tener estornudos, vamos a tener la nariz tapada, pues mucho moco, comezón, etcétera. También hay otras, pues si la comes, pues una alimenticia, pues te puede dar alergia también, cacahuates, fresas, etcétera. O bueno, incluso hasta las dermatológicas, ¿no? Que algo que te untes en la piel, cremas, shampoo, etcétera, también pueden dar reacciones inflamatorias en la piel. Entonces, pues eso es un poquito como el tema de qué es la alergia y pues me gusta a mí como siempre decirles pues qué podemos hacer para tratarla, ¿no? Entonces, tratarla, hay muchísimos tratamientos sin duda. Hablando un poquito específicamente de la rinitis, que es esta enfermedad que se inflama mucho la nariz, pues podríamos estarnos lavando la nariz. Eso suena bastante inteligente. Si estás en una ciudad contaminada, si estás con muchos pólenes en algún campo, etcétera, o si tu casa tiene mucha humedad, pues es muy inteligente lavarse la nariz porque con esto te puedes sacar lo que estás inhalando todo el tiempo y con esto disminuir los síntomas. Por ejemplo, lavarse la nariz quiere decir echarse algún tipo de solución salina con jeringas, con botellas. Hay muchos pues, sprays que venden en las farmacias, eso te puede ayudar mucho. Y obviamente el tema de los antihistamínicos es algo que platicamos muchísimo aquí porque son medicamentos muy seguros que puedes utilizar para controlar una alergia. Siempre se les invita a no automedicarse, ir con un médico primero, que un médico, puede ser un médico general incluso, que pues más o menos los escuche y que los trate de tratar con estas recomendaciones y con antihistamínicos, sobre todo de segunda generación. Y bueno, empezar por ahí y ya si es un problema como más grande lo puede mandar con un otorrino, si es un tema más de rinitis, si es un dermatólogo con un tema más de dermatitis o algo como asmático, etcétera, con un neumólogo. Claro. Oye, a ver, platícanos. Bueno, ahorita regresando tantito a este tema de los lavados nasales, es muy importante que entiendan que es un tratamiento naturista que es muy bueno. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones y de hecho pueden echarle un ojo en www.sanayhermosa.com y busquen el artículo de irrigaciones nasales en donde vamos a encontrar a mi niño, de hecho, que tiene más de 10 años haciéndose estas limpiezas nasales por medio de unas botellitas maravillosas que ya podemos conseguir aquí en México y que la verdad nos ayudan muchísimo, que nos ayudan cuando hay gripa, cuando hay alergia, cuando hay, y bueno, incluso hasta con el COVID nos ayudaba muchísimo, que salíamos y regresábamos a limpiarnos y la verdad lo que hacen es que barren obviamente toda esta suciedad y nos ayuda mucho a respirar porque también desinflama, así que encuentran irrigaciones nasales en el sitio web de Sana y Hermosa, les va a gustar mucho porque además también está el video con mi niño que además se ve divino. Bueno, eso es otro tema. La cosa es que, bueno, platícanos, con respecto a esto de que estabas platicando de la contaminación, hay una relación en la contaminación, por ejemplo, en Ciudad de México, y otra cosa que me llamó mucho la atención que nos enseñaste, que fue por medio de la revista Newsweek, si no me equivoco, que nos pusiste un top 10 más o menos de las ciudades más contaminadas en México y resulta que la Ciudad de México está en el sitio número 10, a diferencia de Toluca que está en el número 1 como una de las ciudades más contaminadas en el país. ¿Qué relación hay con respecto a este tipo de rinitis, digamos, de este tipo de alergia nasal? Y cómo podemos evitarlo. Nos decías que había dos formas con respecto al exterior y a la contaminación interior. Bien, buenísimo tema, me encanta esto. En general la contaminación es un problema que vemos en muchas ciudades en el mundo. Hablando de México específicamente, como bien mencionabas, hemos visto que por ejemplo la Ciudad de México ni siquiera está en el top 5 de las ciudades más contaminadas, pero es un problema en general. Monterrey está en el número 11, la Ciudad de México en el 10. Como decías, muchas ciudades y lugares del Estado de México están en los primeros 10.
Entonces, pues es una cosa que padecemos muchos mexicanos, es una situación en donde estamos respirando todo el tiempo toxinas súper inflamatorias que se están depositando, son muy chiquitas, se depositan mucho en la vía aérea, en la nariz, en la garganta, en los pulmones y los inflaman. Entonces, esto puede dar muchísimos síntomas, inflamar nuestra vía aérea y justo predisponer a que tengas pues más alergia. Es decir, si tienes, por ejemplo, vamos a decir, alergia al polen y estás viviendo en una ciudad contaminada, probablemente tengas mucho más alergia en primavera que si estás en primavera también en la playa, por decir algo. Es decir, como que el hecho de que tengas algo que te esté inflamando hace que con cualquier cosita te inflames, sobre todo si es algo alérgico. Entonces, esto es súper importante porque este tema de ciudad y de contaminación predispone a que cada vez más tengamos alergias y sobre todo, como hemos visto con algunos artículos de la OMS, hemos visto que las estadísticas alérgicas en el mundo solo se están incrementando, es decir, como cada vez hay más contaminación, cada vez más hay alergias y cada vez más gente tiene alergias. De hecho, en el 2050 se podría estimar que casi la mitad de las personas podrían tener alergia. O sea, el 50% de la población, es una locura. Entonces, pues hay que concientizar esto, hay que poner purificadores de aire en el ambiente, en sus casas, en sus oficinas, para que estén respirando un poquito de mejor aire. Claro, ahora, con respecto a los antihistamínicos, son de venta libre. Platícanos por qué no debemos de comprarlos nosotros nada más porque se nos ocurrió y por qué sí debemos de ir con el médico. Bien, pues siempre el mejor consejo que les puedo dar es pues, no automedicarse, sin duda. La automedicación es algo que en México se padece mucho. Justo hay muchos medicamentos de venta libre, no son antihistamínicos, incluso muchos corticoides, ¿no? O sea, medicamentos parecidos a la cortisona también se venden sin receta médica y la gente para la alergia se está tratando con cortisona, con antihistamínicos y como que no saben a lo mejor el riesgo que eso puede tener, sobre todo hablando de la cortisona. Los antihistamínicos son medicamentos mucho más seguros, pero sin duda hay muchísimos, hay unos que pueden ser mejores para ti, que no te den sueño, que no vayan a hacer que choques manejando en el coche, etcétera. Pues, en fin, como que ciertas cosas que los médicos pues podemos orientar un poquito mejor a los pacientes. Entonces, pues, sí, el consejo es no automedicarse, siempre ir con algún médico general por lo menos que te recete un tratamiento adecuado y pues sin duda el antihistamínico va a ser como el que primero empieces, ¿no? Para disminuir un poquito tu reacción inflamatoria y para que no te vayas poniendo cada vez peor. ¿Cómo podemos distinguir una alergia de una gripe, por ejemplo? Pues bueno, son muy parecidos en síntomas, sin duda. O sea, también puedes sentir como nariz tapada, puedes sentir mocos, puedes sentir estornudos, dolor de garganta, tos, etcétera. Sí se parecen mucho en síntomas. Sin embargo, la alergia es una enfermedad crónica, es decir, dura mucho tiempo. Es el típico paciente que lleva pues, semanas, ¿no? Con estos síntomas, incluso meses y a veces hasta años, o que también característicamente es más en una época del año, ¿no? A lo mejor en diciembre, enero y febrero, está con el frío y tiene más síntomas. La gripa es una enfermedad aguda, es decir, solo causa pues, estos malestares por poquito tiempo, 2, 3, 4, 5 días y después se quita. Y esto pues normalmente no se repite tan seguido como una alergia. Pero sí se parecen. Algo que también pueden diferenciarlos es la fiebre y el cuerpo cortado. La fiebre y el cuerpo cortado es más de una gripa, más de una infección como tal, y pues, las alergias pues normalmente esto no lo causa. Claro. Oye, ¿y dónde te encontramos si queremos tener una cita contigo? Cita médica, señoras, no se les va a ocurrir otra cosa. Si queremos tener una cita médica con Carlos, ¿dónde te podemos encontrar? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, en mis redes sociales es dr.vasquezvela y me pueden buscar, pueden mandar un mensaje directo y con gusto les podemos agendar una cita. También estoy yo en el Hospital Ángeles del Pedregal, también ahí pueden consultar en la página del Hospital Ángeles para sacar una cita conmigo y bueno, en general como que en redes sociales, Facebook, Instagram, etcétera, pueden encontrarme así y con mucho gusto los puedo agendar una cita. Oye, ¿y atiendes adultos y niños? Sí, correcto, niños y adultos. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias también a Sanofi y a Alegra que ahora sí nos invitaron a un desayuno para conocer un poco más sobre las alergias y es que este próximo sábado es el Día Mundial de las Alergias y es muy importante que hablemos de ellas porque como ya nos dijo el doctor Carlos, para el 2050 el 50% de la población es muy probable que tenga algún tipo de alergia y todo esto es debido a que cada vez tenemos más contaminación, así que es muy importante que se informen por medios que sean adecuados, que sean sustentados
y por supuesto aquí en Sana y Hermosa. Así que ya saben que siempre tenemos gran información, grandes médicos que nos platican de muchísimas cosas y que nos van a ayudar para tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias, Sanofi, muchísimas gracias, doctor Carlos. Muchas gracias. Bueno, seguimos aquí en Sana y Hermosa. Hasta luego.